Mis cosas serán enviadas a tu casa la próxima semana. Asegúrate de aceptarlas todas. De verdad, eres tan descuidada e irresponsable. Me voy a mudar contigo para enseñarte cómo ser una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, incluso si eso significa sacar tus cosas. De la nada, mi suegra suelta esta impactante noticia. ¿Mudarse? ¿Enseñarme? ¿De qué está hablando? Mi esposo Roy nunca mencionó nada sobre que ella viviría con nosotros ni que vendría a reeducarme. ¿Quién se cree que es? No le importan mis sentimientos y, de hecho, se muda la semana siguiente. Pero entonces ve a su hijo en la casa y grita como en la pintura de El Grito. Es en ese momento cuando se da cuenta de quien realmente necesita reeducación. También aprende que no hay un hogar para que se quede porque mi verdadero hogar es. Yo era una esposa trabajadora, llevaba 3 años casada. Roy y yo nos conocimos a través de un amigo, nos llevamos bien y nos casamos después de 2 años de noviazgo. Ambos trabajábamos tiempo completo y estábamos acostumbrados a hacer las tareas del hogar por nuestra cuenta. Después de casarnos, teníamos una regla sencilla: quien tuviera tiempo o se diera cuenta de que algo necesitaba hacerse, lo hacía. Funcionó bien y nunca discutimos al respecto. Cuando mi trabajo se volvió más demandante, Roy empezó a encargarse de más tareas del hogar. Aunque habíamos acordado esto, me sentía un poco culpable. Para compensarlo, le compraba postres o lo invitaba a comidas especiales los fines de semana. Sentía que lo estaba sobornando con comida, pero él siempre me tranquilizaba diciendo: prefiero ayudarte antes que verte abrumada. Estaba agradecida por mi esposo y deseaba que nuestra felicidad durara para siempre. Pero entonces, mi suegro falleció. Se había casado tarde en la vida, así que ya era bastante mayor. Fue triste, pero Roy lo aceptó como parte natural de la vida. Para mi suegra, Olivia, fue mucho más difícil. Había estado con él durante años y ahora se sentía perdida. Odiaba estar sola, así que comenzó a visitarnos con más frecuencia. Entre semana venía después del trabajo, los fines de semana a veces llegaba temprano por la mañana. Honestamente, era agotador. Yo ya estaba cansada del trabajo y tener que entretenerla todo el día en mi día libre era difícil. Pero quería apoyarla, así que hice mi mejor esfuerzo por ser paciente. Al principio solo quería compañía. Charlábamos durante la comida sobre las noticias, el trabajo y Roy. A veces lloraba por mi suegro y yo me sentaba en silencio junto a ella. Pero con el tiempo, sus visitas cambiaron. Dejó de venir solo por compañía y empezó a juzgarme. Criticaba la forma en que llevaba la casa. El refrigerador no está lo suficientemente ordenado. La ropa no está bien lavada. Hay demasiadas envolturas de fideos instantáneos en la basura. ¿Acaso quieres arruinar tu salud antes de tener un bebé? Me regañaba constantemente, a pesar de que Roy y yo estábamos perfectamente bien con nuestra forma de hacer las cosas. Ni siquiera estábamos pensando en tener hijos todavía. Entendía sus preocupaciones, pero si pasara menos tiempo quejándose, yo tendría más tiempo para limpiar. Claro que no podía decirle eso, así que solo asentía y decía: sí, tiene razón, lo siento. Hasta que un fin de semana, vino y vio a Roy lavando los platos. De repente, explotó. ¿Por qué mi hijo está lavando los platos? Tú eres la esposa, este es tu trabajo. Me quedé helada. Agarró la esponja de sus manos y lo hizo sentarse. Luego me jaló hacia la cocina. Me quedé parada frente al fregadero, molesta, pero tratando de mantener la calma. Olivia, los dos trabajamos, así que dividimos las tareas del hogar. Hoy solo me está ayudando, no le hago hacer todo. No me hables así. Me interrumpió con un chasquido. Se negó a escucharme sin importar lo que dijera. Pensé que si Roy hablaba, tal vez ella lo entendería. Lo miré con esperanza, esperando que me defendiera. Él asintió, como si comprendiera. Por un momento me sentí aliviada. Pero para mi sorpresa, dijo algo completamente inesperado. Mamá, cálmate, no es bueno para tu salud alterarte tanto. Pero, tienes razón. De ahora en adelante, me aseguraré de que haga las cosas como se debe. Luego se volvió hacia mí. Cariño, deberías disculparte con ella. ¿Por qué no le estaba diciendo que compartíamos las tareas? Pensé en discutir, pero no tenía caso. Olivia y ahora incluso mi esposo estaban en mi contra. Seré más cuidadosa en el futuro, dije, decidiendo terminar la conversación. Después de que se fue,
Le pregunté a Roy por qué había tomado su lado. No importa lo que dijera, ella no habría escuchado mientras pensara que eres una mala esposa, explicó. Pero si él se lo hubiera dicho, ella lo habría aceptado y eso habría terminado todo de inmediato. En lugar de eso, lo empeoró. Al notar mi frustración, trató de justificarse rápidamente. Solo intentaba mantener la paz. Ya conoces a mi mamá, no entendería si le explicara nuestra regla. Pero no te preocupes, eventualmente lo entenderá. No me lo creí. Nos conocíamos desde hacía años y podía notar cuando me mentía. En el fondo, sentí que solo estaba usando esto como excusa para dejar de hacer las tareas del hogar. Roy siempre había sido un poco astuto. Yo era relajada y, como nunca había causado un problema grave, lo había dejado pasar antes. Pero ahora no veía ni un poco de culpa en su rostro. Más que nada, me sentía agotada. Aún así, me convencí de que tal vez solo quería conservar su dignidad frente a su madre. Antes habíamos compartido las responsabilidades, así que esperaba que las cosas volvieran a la normalidad pronto. Pero estaba equivocada. Desde ese día, Roy dejó de ayudar con las tareas por completo. Nunca tuvimos reglas estrictas sobre quién hacía qué, pero él siempre colaboraba. Ahora, simplemente lo ignoraba. Al principio pensé que estaba molesto porque lo confronté, pero no. Simplemente se negaba a hacer nada. Finalmente, lo enfrenté. Oh, lo siento, dijo, sorprendentemente aceptándolo de inmediato. Pensé que solo estaba siendo flojo por un tiempo, pero al día siguiente, Olivia llegó sin avisar. Eso era inusual, así que me preocupé. Pero en lugar de eso, tenía algo que decirme. Me enteré de que todavía no aprendes la lección. No haces las tareas del hogar y ni siquiera cocinas para tu esposo. ¿No te importa alimentarlo bien? Roy me dijo que no ha comido comida casera porque te niegas a cocinar. Me giré hacia Roy y lo fulminé con la mirada. Roy me había traicionado por completo. Lo advertí, pero no le importó. Esto no es mi culpa, dije. Y chismoso no es la palabra correcta. Simplemente no quiere hacer nada, así que me culpa de todo. Por eso Olivia empezó a venir aún más seguido. Y Roy dejó de ayudar por completo. Tuve que encargarme de todas las tareas que él solía hacer, incluso cuando llegaba tarde del trabajo. Si no estuviera tan ocupada con mi trabajo, tal vez lo habría soportado, pero apenas tenía tiempo para dormir. Estaba agotada. Si esto seguía así, sabía que me derrumbaría, así que intenté hablar con él otra vez. Pero justo cuando lo necesitaba, su trabajo se puso ocupado y no podíamos tener una conversación adecuada. Al principio lo entendí, pero su horario era una locura. Empezó a llegar a casa muy tarde entre semana, a veces después de la medianoche. Los fines de semana trabajaba todo el día, e incluso algunas noches se quedaba en la oficina diciendo que el viaje a casa era una pérdida de tiempo. Yo quería hablar de Olivia, pero comencé a preocuparme más porque sentía que estaba sobrecargándose de trabajo. Cuando finalmente lo vi, le pregunté: ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dijo con mucha energía. Eso me pareció extraño. Si estaba trabajando tanto, al menos debería verse un poco cansado, pero se veía demasiado animado. ¿Cómo era eso posible? Empecé a preguntarme si su empresa lo estaba explotando injustamente, así que le pregunté a una colega cuya familiar trabajaba en el mismo lugar. Cuando le describí el horario de Roy, ella se veía confundida. Sí, es una temporada ocupada, pero no trabajan tanto. Tal vez algunos departamentos, pero hoy en día son muy estrictos con las horas extra. Así que Roy no estaba mintiendo completamente, pero tampoco me estaba diciendo toda la verdad. Tuve un mal presentimiento. Estaba tan ocupada con mi trabajo que no podía mantenerme al día con los quehaceres, y la casa se convirtió en un desastre. Al día siguiente tenía el día libre, así que planeé limpiar todo y poner la casa en orden. Pero entonces apareció Olivia. ¿Qué pasó aquí?, exclamó horrorizada. En cuanto te dejo a cargo, esto es lo que pasa. No me extraña que mi hijo tenga que hacer todo. Nosotros compartimos, intenté explicarle, pero me di cuenta de que no tenía sentido. Mientras dudaba, de repente pareció tener una idea. Me voy a casa por hoy, dijo. Acabo de recordar algo. Se fue. Me había preparado para un largo sermón, pero se marchó de inmediato. Me pareció extraño, pero solo me alegré de tener un poco de paz. Unos días después, me llamó con noticias impactantes. Hola,
Mis cosas serán enviadas a tu casa la próxima semana. Asegúrate de aceptarlas todas, ¿ok? ¿Qué? Después de ver el desastre, tengo que intervenir. Eres demasiado torpe y descuidada. Por el bien de mi hijo, me mudaré para entrenarte y hacerte una esposa adecuada. Lo mínimo que puedes hacer es darme mi propia habitación, aunque tengas que sacar tus cosas. Tomó la decisión por su cuenta sin siquiera preguntarme, y sus cosas ya estaban en camino. Me estaba tratando como una tonta. Ya había estado pensando en un plan y ahora era el momento de actuar. El día que se suponía que se mudaría, me llamó una y otra vez. Al principio la ignoré, pero no paraba, así que finalmente contesté. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Quién es esa mujer con mi hijo? Gritó histérica. Nunca la había oído así antes y no pude evitar reírme. ¿De qué te ríes? Chilló. Pero yo no estaba ahí. Ese día le había dicho a Roy que iba a visitar a mis padres por unos días. Mi plan había funcionado perfectamente. Tenía la sospecha de que Roy traería a su amante a la casa mientras yo no estaba. Cuando noté diferencias en su horario de trabajo en comparación con lo que me había dicho mi colega, decidí contratar a un investigador privado para averiguar qué estaba haciendo en realidad. Resultó que me estaba engañando con una compañera de trabajo más joven. Entre semana, usaba el auto de la empresa para llevarla a nuestra casa. Los fines de semana, iban a hoteles. Incluso le pagaban horas extras por trabajar tarde, pero en realidad solo estaba gastando ese tiempo engañándome. Así que sabía con certeza que intentaría traerla mientras yo estaba fuera. Supuse que planeaba divertirse en la casa hasta que se aburriera, pero entonces Olivia y los de la mudanza llegaron. Estaba lista para exponer a su hijo por el mentiroso y tramposo que era. Le conté todo. Se quedó completamente en shock. Lo único que escuché fueron sus jadeos. Me hubiera encantado ver su cara. Pero, por cierto, en realidad no estaba con mis padres. Estaba en una oficina de bienes raíces firmando un contrato para una nueva casa y cancelando el contrato de arrendamiento de la actual. Cuando Olivia llamó, estaba en medio de todo eso. El agente de bienes raíces esperaba pacientemente a que terminara, así que fui directo al grano. Mira, Olivia, estoy ocupada cancelando mi contrato de arrendamiento, así que vayamos al grano, dije. Me hiciste quedar como una tonta diciéndome que necesitaba ser entrenada. ¿Te das cuenta ahora de quién es el que realmente necesita entrenamiento? Insististe en que yo hiciera todas las tareas del hogar, pero yo pagaba la renta de esa casa, no él. Roy ayudaba con los quehaceres porque yo trabajaba más horas y ganaba más que él. Pero ahora estaba gastando su tiempo con otra mujer. Le dije que ya no me importaba. Voy a pedir el divorcio y recibiré una pensión alimenticia. Mi abogado se pondrá en contacto con él más tarde. Y le dije que no me volviera a contactar nunca más. Estaba a punto de colgar, pero la escuché sollozar y suplicar. Acabo de cancelar el contrato de mi casa. ¿A dónde iré si esta casa desaparece? Siempre me había criticado, pero ahora necesitaba mi ayuda. No es mi problema, le dije. Habla con tu hijo. Y colgué de verdad. Unos días después, presenté la demanda de divorcio y mi abogado estaba trabajando para conseguirme 100,000 pesos en pensión. Tenía plena confianza en mi abogado. Roy fue despedido de su trabajo y su amante lo dejó, diciendo que nunca debería haberse metido con él. No me importaba su miseria en lo más mínimo. En cambio, descubrí algo interesante. Roy había estado abusando de estimulantes de venta libre. Eso arruinó sus órganos internos y ya no podía trabajar tanto. Demasiado de algo siempre es malo. Con el contrato de arrendamiento cancelado, ni Roy ni Olivia tenían dónde vivir. No tengo idea de dónde están ahora o si siquiera siguen vivos, pero ya no me importan. Estoy emocionada por mi nueva vida libre.